Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. Con este vídeo vamos a empezar un nuevo bloque temático que vamos a dedicar al tema de los rozamientos y los desgastes, que es la tribología. La tribología es la ciencia que estudia los rozamientos y el desgaste, como ya acabo de decir. Afecta, por tanto, a todos los mecanismos. Da igual que sean rotatorios o deslizantes o de cualquier tipo. El rozamiento y el desgaste, en el caso de dos piezas micromecánicas en movimiento, depende de la naturaleza y del material de las piezas en contacto, así como de la preparación de las superficies. También depende en gran medida del medio ambiente, o sea, lubricantes, aire, humedad, contaminación y todo lo que esté en contacto con el mecanismo, y de las condiciones mecánicas, la carga de contacto, la velocidad, el número de contactos. Entonces, otros parámetros insospechados pueden afectar notablemente a los resultados. Por ejemplo, el tiempo de interacción del aceite con la superficie puede variar el rozamiento y el desgaste, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos que hay varios factores que van a influenciar en lo que es el desgaste, pero sobre todo va a ser, como he dicho, la composición de la pieza y sobre todo el tema de los rozamientos que hayan entre ellas, el índice de rozamiento y el estado del mecanismo. Cuando me refiero a estado, me refiero a si está correctamente lubricado, correctamente mantenido, todo esto, ¿no? Entonces tenemos el tema de las superficies, ¿no? O sea, la superficie de dos piezas en contacto en movimiento relativo producen una discontinuidad en la materia. Esto está claro, o sea, las piezas, aunque a nosotros parezca que están pulidas o están completamente lisas, dos piezas en contacto, entre ellas dos, existe una discontinuidad de material, o sea, de la materia. Hay aire, mayor o en menor medida, y hay unas micro rugosidades entre ellas, ¿no? Porque por muy pulido que esté, siempre suele haber un mínimo de regularidad. Esto se debe a que en la materia los átomos son solidarios entre sí, pero en la superficie los átomos solo están unidos parcialmente, como consecuencia relacionan fácilmente con el ambiente. Aquí os dejo un esquema de lo que sería más o menos el estado del material o de la materia, como lo querréis llamar, desde lo que es el metal intacto hasta la capa fisisórbida, que es la capa gaseosa, que a alguien le puede extrañar, ¿no? Pero con las reacciones químicas del metal con el ambiente se producen una capa, por ejemplo, de óxido natural, digamos que sería la capa límite, que este óxido natural del metal, por temas de oxidación, reducción y contacto con el oxígeno del aire, este óxido natural es un pasivante, y para que lo que hace es que no se oxide, mejor dicho, se continúa oxidando capas más profundas, ¿no? Porque lo que hace esta capa es bloquear el acceso de oxígeno al interior del metal. Esto, para que lo veáis claro, se puede, digamos, hacer un símil con los troncos de los árboles en un incendio, ¿no? Cuando ocurre un incendio, resulta que un árbol, si pasa el fuego rápidamente o no tan rápidamente, según el tiempo que esté y el acceso que tenga el oxígeno al interior, los troncos de los árboles se suelen quemar la capa exterior de la corteza. Pero lo que pasa es que esa carbonización de la madera impide acceder el oxígeno al interior del tronco
y que se siga combustionando, ¿no? Entonces, cuando se cortan los troncos que a lo mejor vienen de un incendio, se ve que la madera de interior está intacta. Pues con el metal ocurre lo mismo, ¿no? No con el metal, o sea, con todos los metales. Se crea una capa de óxido externa que se llama capa pasivante, y esta impide que el interior se siga oxidando. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa en las capas superiores, ¿no? Que están las moléculas orgánicas, la capa quimisórbita, o sea, que es una capa gaseosa que tras una reacción química modifica la estructura del metal. Y está la capa gaseosa. Claro, ¿qué pasa? Que esa capa gaseosa lo que hace es que si se va retirando por acción, por ejemplo, de un rozamiento leve, ¿no? O así, esa capa se retira. Entonces seguimos desgastando, se sigue oxidando y creamos una rueda, ¿no? Se sigue oxidando. Muchas veces en las piezas de un movimiento metálico las dejáis a contacto con el aire y muchas veces lo que decimos nosotros es que parece sucia, ¿no? Que está como fea, esa patina que se le crea encima como de suciedad. Esa es la capa pasivante, que no llega a ser una corrosión brutal, un óxido brutal, pero esa capa fea, esa es la capa pasivante de óxido natural. Claro que lo que pasa es si se deja más tiempo y consigue acceder el oxígeno al interior, reacciona químicamente y continúa oxidando. Y llegamos a lo que es el coeficiente de rozamiento, ¿no? Este coeficiente es muy importante en lo que vamos a ver, porque las superficies geométricas de dos piezas en rozamiento no entran nunca en contacto completo, que es lo que estaba comentando antes, ¿no? Siempre queda una pequeña capa de irregularidades entre una superficie y otra. Al contrario, existen numerosas asperezas cuya superficie total puede ser apenas de 1 partido 10.000 de la área geométrica, ¿no? O sea, por ejemplo, un centímetro cuadrado solo la 10.000ª parte estaría en contacto real, una pieza con otra. Lo demás son aire, es rugosidades que hay por ahí, ¿no? El coeficiente de rozamiento nu es la relación entre la fuerza tangencial de rozamiento F sub F y la fuerza normal F sub N, ejercida entre dos piezas de movimiento relativo. O sea, tenemos que es el coeficiente es la relación que la veis aquí abajo, que es F sub F es igual a nu por F sub N. O sea que nu sería la fuerza tangencial partido de la fuerza normal. Entonces, digamos que nu lo que nos indica es la facilidad o la dificultad que tiene dos superficies sobre las cuales se está aplicando una fuerza normal de aguantar o resistir una fuerza tangencial que haga que se desplacen entre ellas. El principio de este coeficiente es constante y no depende de la velocidad de la superficie geométrica ni de la carga, ¿no? O sea, este es como podéis ver, como es una fuerza dividida entre otra, están íntimamente relacionadas, ¿no? Entonces no depende de las fuerzas que se ejerzan. ¿Por qué? Porque digamos que ese coeficiente de rozamiento siempre va a ser el mismo. Si tenemos una fuerza normal fuerte, para vencer ese coeficiente de rozamiento, proporcionalmente la fuerza tangencial tiene que ser fuerte. Si la fuerza tangencial es débil, o sea, la fuerza normal es débil, la fuerza tangencial para desplazar la pieza va a ser débil. O sea, van íntimamente relacionadas. ¿Qué es lo que deducimos de esto? Que es una relación lineal, o sea, es la misma relación. Si aplicamos una fuerza de, por ejemplo, 1000 kilos sobre una pieza y el coeficiente es 0,5, por decirlo de alguna manera, o sea, querrá decir que si aplicamos una fuerza normal de 1000 kilos, la fuerza tangencial tendrá que ser de 2000 kilos para que esté al límite del coeficiente de rozamiento. Si es de 1 kilo,
la fuerza tangencial va a tener que ser 2 kilos para mantener, o sea, con 2 kilos estaríamos al límite, con 2 kilos y 100 gramos ya desplazaríamos la pieza. O sea, no depende de la fuerza, sino es simplemente una característica de las superficies, o mejor dicho, del estado de la superficie, de la cantidad de pulido. Una superficie rugosa va a tener mayor coeficiente de rozamiento que una superficie lisa. Eso es obvio. Lo que es un papel de lija de grano grueso tiene más rugosidad, va a tener mayor coeficiente de rozamiento que un papel de lija de grano 2000. Lo tocáis y notáis que es más suave, ¿no? O sea, que tiene menos rozamiento, cuesta menos desplazar los dedos. Bueno, aquí os dejo la ecuación y pasamos a que cuando las piezas están en reposo y queremos ponerlas en movimiento a una velocidad muy baja, el coeficiente de rozamiento se denomina coeficiente estático. Cuando se mide el rozamiento en movimiento continuo, incluso lento, el coeficiente se denomina coeficiente dinámico. Esto es importante porque el coeficiente de rozamiento también va a depender de si las dos piezas están paradas o están en movimiento. Porque aunque digamos que el coeficiente global es el mismo, se comporta de manera diferente por razones trigonométricas. Os va a dar un número diferente. La energía perdida por el rozamiento se emplea en formar, romper o remover las moléculas de lubricante, en romper las soldaduras de asperezas, en deformar otras elásticas y plásticamente. Que esto es otra cosa importante, que la energía que se utiliza en vencer el rozamiento lo que hace es que esas rugosidades con el tiempo se vayan puliendo por mal llamado por rozamiento, que se suele decir coloquialmente, y también lo que hace es que ese rozamiento, las moléculas del lubricante, lo que hacemos es removerlas, o sea, las rompemos, las moléculas, y las movemos, las removemos y digamos estamos deformando esas moléculas. En el punto de contacto, si la energía es suficiente, se observan aumentos de temperatura que pueden ser significativos cuando el material no es un buen conductor de calor. El calentamiento aumenta la velocidad de reacción de los agentes contenidos en el medio ambiente, lo que origina oxidación, formación de sales, de carburos, derrumbe y deterioro del lubricante. O sea, esta formación de óxidos, este calor, lo que va a provocar son reacciones químicas que van a provocar también oxidación, formación de sales, de carburos. Los carburos, ojo, son abrasivos, derrumbe y deterioro del lubricante. Claro, los lubricantes se van a comportar de diferente manera con frío que con calor, pero no calor ambiente, sino calor en el punto, ¿no? Entonces, una buena lubricación va a ser muy importante para no llegar a este punto de producción de calor, porque hay materiales que son muy malos conductores del calor. ¿Lo que quiere decir que sea mal conductor del calor? Pues que el calor no se transmite bien a través de la pieza y se disipa a otras piezas en contacto, sino que se queda en ese lugar, en la zona de contacto, con lo cual se aceleran ciertos procesos químicos y físicos también, ¿no? En relojería es preciso elegir la dimensión de los pivotes de tal manera que la carga normal en contacto esté por debajo de la que causaría el desgaste por fatiga con desconchado rayado de la superficie. Esto ocurre cuando el diámetro del pivote es demasiado pequeño en relación a la carga que soporta. Este es otro tema importante, ¿no? Que los pivotes, aunque parezcan que en lo que son los móviles de los movimientos están hechos a capricho, esto no es así. Tienen una dimensión que, según la carga que soporte la pieza, los pivotes van a ser más gruesos y más finos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un pivote muy fino y soporta mucha carga, o sea, mucho momento,
sobre todo hablando de los móviles de, por ejemplo, el tren de rodaje. ¿Qué es lo que pasa? Ese pivote se va a calentar y va a ser susceptible de que se deforme antes que un pivote más grueso. Y llegamos al aparatito que da nombre a la sección, que es el tribómetro. Y los tribómetros son aparatos que sirven para estudiar los fenómenos relacionados con la tribología, obvio. Al contrario que otros aparatos de medida que simplemente miden un fenómeno, los tribómetros pueden producir el rozamiento que va a medir. O sea, digamos que emula el rozamiento que va a medir. Existen, por tanto, métodos diferentes y complejos. Pruebas precisas en tribómetros de bola sobre disco para medir el rozamiento y el desgaste. Y pruebas menos precisas cuantitativamente realizadas con aparatos que simulan el mecanismo estudiado. Esto es, digamos que lo que hacemos es, aparte de medir el rozamiento, podemos también emular con un tribómetro cómo se comportaría ese mecanismo bajo cierto tipo de cargas. Con lo cual podemos ver cómo influye el rozamiento en las piezas. Pues bueno, esto es un primer vídeo de introducción, hablando de ciertos conceptos generales, y ya en el próximo vídeo vamos a ver lo que es el tema del desgaste, cómo se producen, qué tipos de desgastes se producen y cómo se producen y cómo influyen. Pues nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid, consultas como siempre abajo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.